¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar, ¿sí? Como también le digo siempre gracias, ¿sí? Adriana Torres por estar. Y por las dudas, si vos no sabés qué es memoria celular, ¿sí? ¿En qué se diferencia con otros métodos? Ella te cuenta de qué se trata memoria celular. Cuando hablamos de memoria celular, estamos hablando de el registro que tienen nuestras células de todas las experiencias vividas, tanto desde la etapa intrauterina como también todas las experiencias que traemos guardadas a lo largo de nuestra vida y también lo que han vivido nuestros ancestros. Entonces, cuando hablamos de memoria celular, estamos hablando de ese almacén que cada uno tiene de información en nuestro ADN. Nuestro ADN que es como una internet biológica y es un archivo, es un registro donde tenemos todas nuestras experiencias. Entonces, cuando hablamos de memoria celular, no estamos hablando de ningún método. Estamos hablando de que cada uno posee su propia memoria celular. Ahora bien, los métodos por supuesto difieren. La manera de entrar al banco de memoria es la que va a diferenciar un método de otro. Hay un método que es con testeo muscular y este método con el cual yo trabajo se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular. Siempre decimos que es un método muy rápido, muy eficaz, que tiene una resolución muy rápida del conflicto porque la idea es que el propio protagonista es el propio paciente y es quien va a ir a entrar con sus propias manos a sus bancos de memoria y va a encontrar el registro consciente de esa situación traumática. Y por eso decimos que este método no es cruento ni doloroso, porque aún encontrando una situación muy violenta, una situación muy difícil que haya vivido en lo personal o que haya vivido algún ancestro y que le está impactando en su estructura, el método tiene unas herramientas que son maravillosas, herramientas que le permiten limpiar ese registro negativo y colocar un registro positivo. Es realmente maravilloso. Entonces decimos, no es cruento ni doloroso, es rápido porque todo lo que se abre en una sesión se cierra y por supuesto eso que se cerró no va a volver. Ahora, puede ocurrir que se necesiten más de un encuentro porque al igual que una plantita tiene raicitas hijas, también puede pasar con una situación traumática. Puede ser que una persona venga a la consulta porque tiene miedos y ese miedo le transformó en una persona insegura, pero a su vez se da cuenta que estos miedos fueron impulsados por su mamá o por su papá o por alguien y tenemos que trabajar algunos otros aspectos para que la persona pueda terminar realmente de una manera rápida sanando todo esto. Y también está muy lindo porque tanto los que se atreven a transitar el método en la terapia individual como también en los cursos que estoy dando y que ahora en el mes de julio y agosto se pueden inscribir para comenzar ahora a fines de julio o principios de agosto. Este curso realmente la persona que llega, una vez que limpia ese banco de memoria y que esa situación negativa que estaba archivada como un holograma es reemplazada por un registro positivo, la persona queda, nosotros decimos, reseteando. Y es importante el tiempo que pasa entre una sesión y la otra o entre un encuentro y otro, por eso es que el curso también se toma quincenal o mensual, para que la persona pueda ir haciendo este reacomodamiento en sus bancos de memoria. Y la verdad que hay gente que dice, pero esto es científico, Adriana. Y sí, es científico, está basado en la física cuántica, está basada en los descubrimientos rusos sobre el ADN y ese es uno de los fundamentos con los cuales podemos limpiar tan rápidamente. ¿Por qué? Porque los recursos son vibracionales. Con palabras y frases podemos limpiar y reprogramar nuestra memoria celular. Vos vas a poder limpiar todos esos registros que te están hoy trayendo algún tipo de perturbación con este método. Gracias. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini. Alem 1051. Teléfono 421-1239. Rosario.
Bueno, y seguimos hablando con Cecilia Garrido Rumó, desde allá, desde Neuquén, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir charlando y hablando sobre lo que es el magnetismo, dónde se encuentra, que es maravilloso esto, saber. El magnetismo lo encontramos en la naturaleza, concentrado en los lugares donde hay un mineral que es la magnetita. La magnetita es un imán natural de la Tierra y atrae a otros minerales y concentra su fuerza y sus propiedades atrayendo a otros metales. Desde el punto de vista terapéutico, ahora se fabrican los imanes que nosotros utilizamos para la salud, para la aplicación tanto de los seres humanos como de los animales, y también se puede aplicar a las plantas. Sus propiedades son muy amplias en el sentido de mejorar la calidad de vida de las personas. No te digo que sea la panacea y que va a eliminar todo tipo de patologías, porque yo te estaría mintiendo. Yo soy muy honesta con mi trabajo y muy sincera. Hay algunas patologías que se pueden corregir, modificar, y podría llegar a eliminarse dependiendo de cómo se comporte el cuerpo de una persona. Por ejemplo, un dolor de rodilla se podría eliminar con magnetismo, por ejemplo. Se puede llegar a eliminar un dolor de rodilla. El estrés, la falta de cuidado que tenemos con nuestro cuerpo hace que a veces vuelvas otra vez dentro de 1 año, 2 años, 3 años, vuelvas a tener ese problema de rodilla, por ejemplo, porque todos los dolores y todas las manifestaciones corpóreas que tenemos son el resultado de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos que padecemos a la larga o a la corta en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Entonces, en la medida en que nosotros cuidemos nuestras emociones negativas, vamos a poder mejorar la calidad de vida tanto psicológicamente, anímicamente, físicamente. Yo te puse el tema de la maternidad porque sí, para mí es un punto muy importante, porque la maternidad la asociamos solamente con el niño. Nunca tomamos en cuenta o dejamos de tener en cuenta a la mamá después que la mamá tiene a su bebé. Es verdad. Nadie se ocupa, nadie, ni siquiera la medicina alopática se ocupa de la salud de la mamá después de serlo. Todos estamos pendientes del niño, de la salud del niño, de su alimentación, etcétera, etcétera. Pero no tomamos en cuenta la vida y la salud y el bienestar de la mamá después que la mamá tiene su bebé, ¿verdad? Nadie se ocupa de ella. Y yo me he especializado en esto de la mamá, porque como yo soy mujer y yo soy mamá también, puedo entender a la señora cuando viene con una cantidad de problemas que ella no ha tenido en cuenta, que esos problemas que ella tiene cuando tiene 50, 60 o 70 años, no han tomado en cuenta que esos problemas de salud que tienen muchas mujeres son consecuencia de la maternidad, del embarazo, de los partos, porque la mamá cuando es mamá por primera vez no sabe cómo, cuándo y dónde hacer la fuerza, y a veces lesiona su cuerpo más de lo que ya está lesionado con el hecho de llevar a un niño en su vientre, porque el cuerpo se modifica completamente con la maternidad y no siempre vuelve su cuerpo a su estado normal y natural, y más tarde o más temprano sufre las consecuencias de todo ese desorden que ha habido en su cuerpo para dejar espacio a una nueva vida. Yo tengo una clienta que tiene 70 años y ella me vino con que le dolía mucho su brazo izquierdo, que lo relaciona a la medicina alopática con problemas cardíacos, pues le han hecho toda clase de estudios cardíacos y la señora tiene su corazón en perfecto estado.
acorde a su edad, por supuesto. Entonces ella me decía que no tenía idea por qué le dolía tanto su brazo izquierdo. Entonces mi primera pregunta es, ¿usted es mamá? Sí, yo soy mamá. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Oh, pero mi hijo menor me dice tiene 30 años, hace muchos años que yo fui mamá. Bien, ¿y cuántos hijos tuvo usted? Me dice, yo tuve 6 hijos y ahora estoy criando 2 nietos. Entonces yo le digo, saque la cuenta usted, cuántos años estuvo, si tuvo 6 hijos, cuántos años estuvo usted con una cabecita aquí en su brazo. Mientras con la otra estaba revolviendo la olla, pasando el trapo, preparando la mamadera. O sea, si tenemos 6 niños, saquemos la cuenta que solamente pongámosle 2 años por niño, que lo tuvo UPA, claro. Son 12 años de tener un niño con un solo brazo, mientras con el otro estamos haciendo otra cosa. Entonces decime, ¿cómo no te va a doler tu brazo con ese esfuerzo? O el hombro, porque está todo conectado. O el rostro mismo se contrae por el esfuerzo que hacemos en un solo brazo de tantos años de tener un niño allí. Es una planta, chicas, para esta época. Yo me acuerdo cuando voy a veces el doctor Varela, tiene una planta inmensa, entonces me regala unas hojas que son grandes, así que te sirve para esta época, cuando tenés catarro, cuando tenés asma. Bueno, que te lo cuente él porque yo soy conductora y el doctor Motula te explica para qué sirve, ¿sí?, el ambay. El ambay es una planta extraordinaria. En Europa, la otra vez dando una conferencia en Moscú, hablaba del ambay y no querían creer que pudiera ser buena para el pulmón y para el corazón al mismo tiempo. Por la fórmula que tiene, mejora el corazón y mejora el pulmón. Le explico lo siguiente. Si un médico me está escuchando lo va a entender. Lo llaman a uno y está, por ejemplo, un anciano con un cuadro que dice es un asma. Dicen sí, pero si es un asma cardíaca, que las manifestaciones son iguales, uno tiene que hacerle un digitálico, un producto de eso para sacarlo. Pero si es un asma pulmonar, tiene que hacerle a lo mejor en ese momento como emergencia remedio fuerte, como puede ser un corticoide para sacarlo. Pero si el asma era cardíaca, lo puede matar. Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico rápido, ¿no es cierto? Saber diagnosticar muy rápido. Y lo que es bueno para el asma cardíaca es malo para el asma pulmonar. Pero en esta planta no. La secoprina, secopirina y otras sustancias que tiene hacen que actúe a los 2 niveles. Mejora el pulmón y mejora el corazón. Estimula la parte cardíaca y estimula también la parte pulmonar. ¿Y esta planta es el ambay. Esta la traje de Paraguay. Sí. Y la sembré en el fondo de mi casa en Paraná. Bueno. En vez de la hoja B, es de esta forma, le digo porque pueden algunos confundirlo con el tártago. Es parecida, pero es distinta. Y tiene estas nervaduras y el en vez de la hoja es más bien más claro, es de un verde más claro. Esa es la diferencia que tiene con otras plantas. Es una planta que en la selva paraguaya llega a 12, 15 metros de altura. ¿Y nosotros en la ciudad lo conseguimos esto? Sí, se consigue, pero seco, ¿no es cierto? Sí, pero si está así con toda la clorofila, mejor. ¿Cómo se puede hacer? Sí. Se hace la hoja, por ejemplo, se corta un pedacito así. Usted agarra, lo pica bien, lo pone en una taza, le echa el agua hirviendo. Y ya está el té. Se puede hacer un quemadillo también, como hacían las mujeres antes con azúcar quemado. Ay, qué rico. Bueno, se puede hacer también un jarabe. Ponga, por ejemplo, un 1,5 litros de agua, unos 3 kilos de azúcar, lo revuelve bien despacito, a fuego lento, sin que llegue a hervir, y después, habiendo hecho una tintura madre de esto, habiéndolo hervido, se le echa, y es un excelente jarabe. Es un gusto recibirla a la doctora Valenti, a Lucrecia Valenti, ¿no? Bueno, hoy va a hablar de cómo nos manda la biología. Y el tema de hoy es vamos a ver cómo manda la biología.
No parece, pero es real. O sea, yo ahora les voy a hacer una pequeña introducción de cómo lo que nos pasa, los conflictos, hacen que nuestra biología se adapte. Y cuando digo esto es porque nosotros interpretamos que los conflictos se van a presentar en tres planos. Uno es el psicológico o emocional, que tiene que ver con las creencias, el proyecto sentido, que yo ya expliqué en una oportunidad, que es todo lo que nos dicen y todo lo que incorporamos a través de vía materna en la primera infancia hasta los 7 años, que condiciona todas nuestras creencias. O sea que después las situaciones o los conflictos, según yo los viva, los voy a vivir desde una creencia. ¿Bien? Pero a su vez tiene un correlato en la parte biológica. Mi cuerpo, mi biología va a acompañar ese sentimiento y se va a manifestar, que es el síntoma que yo hablé en las entregas anteriores. Y a su vez en el cerebro. ¿Por qué digo en el cerebro? Porque cuando hay lo que llamamos un impacto emocional, la primero que se nota y se ha advertido en las TAC, en las tomografías, que se hace una especie de círculo que es de retención de agua en el cerebro. Esto se ve en las TACs, pero se les empezó a colocar un filtro para que eliminara esta imagen. Con lo cual, si se pueden recuperar TACs tomadas con equipos sin este filtro, se puede ver cómo el relé cerebral se presenta en distintas secciones del cerebro. Eso es lo que decía Hammer. Esto es Hammer. Ah, Esto es Hammer. bien. Por eso nosotros sabemos o nos orienta qué le está pasando a la persona según qué parte del cuerpo y qué parte del cerebro va a estar afectado. Se le llama el relé cerebral, que es la parte donde se ve el impacto. ¿Está? Si tiene que ver con lo psicomotriz, estarán situados en una parte. Si tiene que ver con la vista, estará situado en otra parte. En el área del lenguaje. O sea, hoy a su vez las neurociencias nos aportan muchísimo. Lucrecia, pero si uno se lo hace... No, acá en Rosario tengo entendido que hay un solo lugar donde hay equipos de esta naturaleza. Después si querés te averiguo bien dónde. Qué bueno. Pero fundamentalmente todos los equipos modernos tratan de mejorar la imagen en cuanto a calidad, entonces quitan lo que pueda estar tapando. Entonces esta imagen se filtra. Pero si quieren buscar y quieren conocer, pueden googlearlo, van a ver todas las imágenes, cómo es un círculo con centro, que no se forma porque sí, o sea, tiene que haber habido un impacto. Ese impacto emocional, que es esta situación que vivimos, que nos deja en estado de shock y vivido en estado de soledad. O sea, yo no estoy sola, no puedo hacer nada con esto, tiene un impacto en la biología. Además a vos te ayuda muchísimo en esto, ¿no? Porque un paciente te lleva ese documento y vos... No es lo mismo trabajar con un diagnóstico médico que cuando no tenés diagnóstico. El diagnóstico obviamente te va a indicar una punta del tema. Por ejemplo, si la indicación es que vos tenés cálculos en la vesícula, o si tenés una gastritis o una irritación en la tráquea, una mácula en el ojo. O sea, el diagnóstico nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sufrido este impacto emocional, la biología se va a moldar. Puede ser que este impacto lo resolvamos inmediatamente. Te voy a dar un ejemplo, que creo que una vez lo utilizamos ya. Fui a comer en Navidad, tema álgido en toda la familia. Estaba fulano, estaba perengano, llegué a casa una descompostura, porque algo que escuché, algo que me molestó, la biología lo resuelve y lo elimina. Entonces puede que a través de una hermosa colitis hayamos podido, la biología nos ayudó a sacar la parte tóxica. Pero a veces la biología lo resuelve creando un síntoma y sosteniéndolo. Cuando yo estoy sometida después de este impacto, de esta cuestión que me ha activado todos mis mecanismos, sigo sometida, por ejemplo, tengo un patrón que es agresivo y yo me siento siempre en actitud defensiva y me siento siempre menos, o que no doy con el perfil del trabajo y vivo siempre con ese nivel de estrés, mi biología se va a adaptar. ¿Y cómo se adapta? Se adapta desde encorvándome y al rato voy a tener lesiones cervicales o lesiones de vértebras, o se va a adaptar, como tengo el cortisol alto, voy a presentar alguna anomalía en el laboratorio, puedo hasta llegar a hacer una diabetes. Si yo permanezco y vivo con alguien y tengo un bloqueo emocional que me impide incorporar el amor, termino haciendo una diabetes, un hipotiroidismo. Entonces, todos estos síntomas que aparecen después de.
primero el síndrome o este impacto emocional y luego la biología lo acompaña. Por eso es importante para nosotros tomar el síntoma como una información, no como una enfermedad, como una información. Por eso decimos que acompañamos al médico, acompañamos al psicólogo. Nosotros no curamos nada. Lo que ayudamos es a recuperar esta información que nos ha llevado a esto. Y te puedo contar un ejemplo muy bonito. Esto ha pasado hace poco, no a mí, a una colega, una criatura de 9 años que empezó con un vitiligo en la puntita de los dedos. Y básicamente, dada la edad de la criatura, tiene que ver con algo vivido por la mamá y transferido vía ADN, y información que se transmite durante la gestación. Conversando con la mamá, a la edad de su criatura, ella ha tenido una experiencia muy traumática que tenía que ver con las manos. Esta nenita ya se ha curado. Y agradecemos muchísimo a la dermatóloga, que hay médicos que están entendiendo que podemos trabajar todos juntos, y con colaboración a todo el tratamiento dado, esta nenita hoy ha recuperado su pigmentación. Centro Médico Traumatológico, cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini, Alem 1051, teléfono 421-1239, Rosario. Bueno, retomó un poco su tema habitual, ¿no? ¿Sí? Que es la inseguridad. Porque bueno, claro, él está un poco al tanto de lo que pasa también acá en Rosario, ¿sí? Y por supuesto está al tanto de lo que pasa en el país. Entonces, más que nunca les dije, bueno, vamos a hablar del tema inseguridad. ¿De quién estoy hablando? Del coronel Pisolito y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia, ¿cómo andás vos y toda tu audiencia? Hoy, lamentablemente, Rosario, tu ciudad, vuelve a estar en los medios nacionales. Sabemos de gente, de ciudadanos de a pie que se reúnen para protestar contra los asesinatos que produce la violencia en el narcotráfico. Por otro lado, hemos leído días anteriores que el gobierno nacional ha destinado gendarmes a custodiar la seguridad de Rosario. Bueno, esto lo tenemos que enmarcar en un contexto. ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Nuestro gobierno nacional, lejos de tener una estrategia que es lo que uno necesita cuando enfrenta a un enemigo, es decir, una forma de actuar, una maniobra completa, usa golpes de efecto, usa lo que hemos denominado la cosmética estratégica. Hace como que hace, pero en realidad no hace. ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es la situación? Es muy sencillo. La gendarmería fue una fuerza diseñada en la década del 40 para custodiar las fronteras, no para patrullar ciudades. Bueno, ahora resulta ser que entramos en las ciudades. Y para colmo de males, hace pocos días atrás el señor ministro de Defensa acaba de anunciar que las Fuerzas Armadas, que están diseñadas para otra cosa, van a ser destinadas a la frontera. Bueno, dicho así parece una broma, parece o es un desaguisado. Vamos a definir algunas cuestiones. ¿Qué es una Fuerza Armada? Bueno, una Fuerza Armada son 3 cosas fundamentales. Son su personal, profesionales, hombres y mujeres, las ideas que gobiernan el empleo de esos profesionales y los fierros, el material, el equipamiento, que es lo menos importante. Hoy no vamos a hablar de los profesionales, tampoco vamos a hablar de los fierros, vamos a hablar de las ideas. Dentro de las ideas que gobiernan una Fuerza Armada, muy importante es su plexo legal, es decir, las leyes que regulan su ejercicio. En el caso concreto de la defensa, son 3. La primera, la ley de defensa, sancionada hace ya 35 años por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, la ley de seguridad interior sancionada por el presidente Menem en 1991 y la ley de inteligencia sancionada por el presidente de la Rúa en el 2001. ¿Qué es lo que nos dice cada una de estas leyes? La ley de defensa dice que las Fuerzas Armadas solamente son aptas para combatir ataques del exterior perpetrados por agentes estatales, es decir, guerra convencional. Por su parte, perversamente, la ley de seguridad interior permite que estas Fuerzas Armadas, que no están ni adiestradas ni capacitadas para esa tarea,
colaboren con las fuerzas policiales y de seguridad en tareas de seguridad. Y además, en un artículo especial, sostiene que estas fuerzas pueden hacer operaciones de combate, es decir, pueden intervenir en cuestiones de seguridad interna previa declaración del estado de sitio por parte de la Asamblea Legislativa ante una situación de conmoción interior. Y la ley de inteligencia, que es lo que dice básicamente que las Fuerzas Armadas tienen absoluta prohibición de desarrollar cualquier actividad de inteligencia en el marco interno, es decir, en cuestiones de seguridad interior. Esto, para que lo entendamos sencillamente, Cecilia, ¿cómo sería? Esto sería un elefante en un bazar, con el agravante que ese elefante tendría los ojos vendados. Pues, al no tener inteligencia, que son los ojos que nos permiten actuar con conocimiento, seríamos tan torpes y causaríamos tantos daños como un elefante ante un bazar. Se preguntarán nuestros oyentes, ¿qué hacer? Bueno, volvamos al principio. Uno tiene una estrategia cuando tiene un enemigo, y acá lo tenemos y se llama narcotráfico. Esa estrategia lo primero que tiene que definir son los objetivos, es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Segundo, tiene que diseñar, tiene que seleccionar los medios para enfrentar ese objetivo, y en una tercera etapa tiene que preparar, tiene que equipar esos medios para que puedan obtener ese objetivo. Bueno, nada de eso se está haciendo. Acá no tenemos un objetivo claro, no sabemos qué es lo que quiere el presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los medios, que son las fuerzas militares, están absolutamente desgastadas, con un equipamiento obsoleto, con un nivel mínimo de adiestramiento, es decir, no están capacitados, son como una espada desafilada que no sirve para nada. Y finalmente, tampoco en el horizonte está la posibilidad de que mediante una asignación presupuestaria, pues nos hablan de una gran reducción, esas fuerzas puedan recibir en el mediano o en el corto plazo los recursos que le permitirían estar en condiciones. Como conclusión, Cecilia, lamento que Rosario, que Mendoza, que Córdoba, que otras ciudades de la gran tierra argentina van a seguir sufriendo los ataques del narcotráfico. Lamentablemente, porque carecemos de la estrategia y porque también, y mucho más importante, carecemos de la voluntad política de lucha. Y así es como estamos, y así como estamos fracasando estrepitosamente ante este enemigo que nos está colocando de rodillas, que se está robando nuestra juventud y que está produciendo un verdadero genocidio, pues justamente nuestro futuro, nuestra herencia, que son nuestros jóvenes, hoy no tienen otra alternativa, lamentablemente, que no es el estudio, que no es el trabajo, sino es el uso de la droga como un fin de supervivencia y de superación social. Así estamos, Cecilia, esperemos que las cosas pronto cambien, pero lamentablemente no puedo ser optimista por el momento en este campo. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima, Cecilia. Nosotros estamos pasando una realidad que es incomprensible. No podemos entender cómo el Estado realmente no nos da las herramientas para que podamos cuidar a nuestros hijos. Hay mamás que han perdido a sus hijos y solamente el Estado le dijeron lo siento. Y nosotros no estamos para eso, no parimos para tener a nuestros hijos como los tiene el Estado sin ninguna respuesta. Nosotras vamos, no desesperadas, porque no sabemos cómo controlar el tema de nuestros hijos, sino porque no nos dan bolilla. Nosotros nos cuesta cualquier cantidad poder entrar a un hospital y que atiendan a nuestros hijos adictos. Nosotros nos cuesta entrar con obra social a hospitales privados porque nuestros hijos son adictos. No hay perspectiva en adicción, ni con los profesionales ni con nadie. Entonces nosotros pedimos que no queremos ver morir más a nuestros hijos. Y hablando de inseguridad, la tenemos a Bettina Subeldía. ¿Sí? Ella estuvo en la marcha, que vos lo has visto recién, en la marcha de Un pibe menos por la droga. Y tiene una historia que esta nota la dividimos en dos, porque de lo trágico cómo pudo sacar y salir adelante, ¿no? Y todo el camino que recorrió esta mujer es admirable para que la escuches, ¿sí? Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y seguimos hablando del tema inseguridad, droga en esta ciudad. Uno de mis hijos, el del medio, empezó cuando fue adolescente a consumir.
yo era como, no sé cómo explicarlo, no entendía nada, no sabía dónde tenía que recurrir, no sabía qué tenía que hacer. En el 2001 mi marido se va a Europa a trabajar porque se quedó sin trabajo y había entrado como en una depresión y con mucho, la verdad, pesar se va. Nos sentimos un poco vulnerados en el tema de la contención familiar. Sí, empezó a tener cambios, pero tan lejos de poder entender que podía llegar a tener un problema de adicción, porque en mi familia eso no existió nunca, jamás pisamos una comisaría, no sabíamos ni dónde quedaba, no, nada. Y digo comisaría porque tiene mucha relación el consumo con lo delictivo, aunque no querramos de reconocerlo, tiene relación. Y bueno, para mí fue realmente como si me cayó una bomba atómica dentro de mis 4 paredes, fue devastador. Empezó a no querer ir al colegio, que no es que yo sabía que no iba al colegio, ¿entendés? Era que lo anotaba primer año, empezaba, él jugaba muy bien fútbol, un crack era. Él estuvo en Central, después en Central me di cuenta que él iba acompañado de una persona que lo llevaba y traía en auto, y nos dimos cuenta que él venía a la hora que tenía que venir, yo trabajaba, y él se presentaba a la hora que tenía que llegar después de las prácticas, pero después nos enterábamos que él decía, no, me voy con otro compañerito, y se venía y no asistía, hasta que me llamaron y me dijeron, mirá, no viene, muy caótico. ¿Por qué? Porque no fue solamente eso, sino que fueron un montón de acciones que fueron creciendo, negativas. O sea, son conductas negativas que nosotras, aunque estemos viviendo en una nube de todas cosas hermosas, nos damos cuenta, porque son muy puntuales. Tan lejos de no saber y no tener datos, ni saber a dónde debía dirigirme, lo que yo trataba de averiguar es quién le proveía la droga. Porque la verdad que no tenía herramientas como para hacer otra cosa. No pensé en un tratamiento porque no sabía que tenía que hacer un tratamiento, simplemente así, como te lo digo. Y entonces fui por los que le vendían la droga, o sea, por los narcotraficantes, por el narcomenudeo, por aquellos que, sea mucho o poco, le estaban haciendo mal a mi hijo, que le estaban causando el cambio de comportamiento. Él me decía, yo le decía, decime quién te vendió, eso es lo único que a mí me importaba. Me río ahora porque no es lo que yo le digo a las mamás que tienen que hacer desde nuestra ONG, ni desde el foro, ni desde ningún lugar. Pero en ese momento era lo que yo me salía. Y entonces cuando averigüé quién era, me fui a buscarlo y lo enfrenté. El tema es que nosotros somos una familia muy reconocida y querida en Pérez, y entonces el narcotraficante me decía, Betina, con mi nombre, decirle, vos te equivocás. Y cuando me decía eso, estaba un chiquito menor esperando que le dé la droga. Bueno, denuncias. ¿Qué pasaba? Las denuncias. ¿Dónde le hacía la denuncia? ¿Dónde fui a hacer la denuncia? A la comisaría. Me dijeron, en la comisaría no se puede hacer las denuncias en la comisaría porque es provincial y las denuncias de narcotráfico se hacen en la federal. ¿Qué sabía yo? No, lo fuiste aprendiendo a través de los golpes. Bueno, al final, una vez en todo este tema que empezó a hacer un tratamiento en Nazaret, que hizo muy bien, entre esas cosas, una vez está en mi casa y toma un remis. Allá hay remis. Yo estaba en mi casa y yo digo, ¿un remis para qué se va a tomar? O sea, en Pérez. No tiene sentido, salvo que se vaya a un búnker. Lo seguí. No, llamé a la remisera. No lo seguí porque no sabía, yo no tenía idea dónde estaban, pero sí llamé a las remiserías. Entonces le dije, una por una, para decirle quién había mandado un remis a mi casa, quién era el que había venido, qué remisería había traído, que había contestado la demanda de pedir el remis.
Y bueno, y averigüé quién era, entonces le dije que quería en 5 minutos o al remisero o iba y le incendiaba la remisería. Buenísimo. Y apareció el remisero y me dijo, perdóname. Porque lo había llevado hasta un búnker. Me fui al búnker, agarré el auto. Yo sé que está Dios conmigo, porque yo en ese momento, muchas situaciones cuando yo iba a buscar a mi hijo, agarraba el auto y yo no veía, no sentía, yo aceleraba y quería llegar y verlo a mi hijo vivo. El instinto de madre, la fuerza de madre que salen de las tripas, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, llegué al búnker y me dijeron los vecinos, me dijo, Betina, tu hijo recién se acaba de ir de acá. Entonces yo tuve dos sensaciones y me recuerdo muy bien la sensación que tuve. Una era de agarrar a patadas ese lugar y que salgan de esa, porque antes los búnker tenían una ventanita y de ahí, yo digo, saca un arma de ahí, me encaja un tiro y termino con toda esta agonía. O si no, voy y hago la denuncia en la comisaría, que ellos saben que está este búnker, que está todo acá. Qué impotencia, ¿no? Porque está todo armado y vos te sentís solita en el mundo. No, sí. Y bueno, todo esto pasaba muchas cosas. Pasaba que se iba y yo no sabía dónde estaba, que yo lo veía mal, que ya no comía con nosotros. ¿Y el padre sabía todo esto? Sí, el padre, cuando vuelve, el padre estuvo bastante afuera, años. Pero siempre tuvo una buena relación, siempre se supo que él que estaba con nosotros, nos llamaba por teléfono todo el día. Él venía y nos colmaba de cosas y no se podía venir porque no había trabajo acá. Claro. Bueno, y el padre estaba más desprotegido que nosotros, más desprotegido que nosotros. Yo creo que... muchos dicen, sí, hay una complejidad en la familia. Y yo hoy, después de tanto tiempo que yo pude luchar para que mi hijo pueda controlar esa adicción, me doy cuenta que no solamente es el tema de la familia, es el tema de múltiples causas que nadie se hace cargo. Cuando te escuchaba antes y hablábamos de que no se hacían cargo, es verdad, nadie se hace cargo absolutamente de nada. Y nosotros no podemos tener las herramientas para que los pibes que se pasan y que no pueden contener o no pueden manejar el tema del consumo, porque todos somos consumidores. Nosotros nos levantamos y prendemos el televisor o prendemos la radio y ya nos están metiendo que tenemos que consumir. Estábamos hablando como siempre con la Pedrona y yo, viste, hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Hay cosas que la he visto, pero que no las profundicé, como el tema de los chakras. De tantas cosas que hay en el centro Kenneth, porque también hay médicos, hay de todo. De este tema hoy hablamos con ella, ¿no? Con los chakras. Cómo se abren, cómo se hace para abrir, cómo se da cuenta cuando los chakras están cerrados. Bueno, de este tema hablamos con María Esther Pedroni. Mira, una vez estábamos haciendo una iniciación de primer nivel y uno de unos muchachos dejó el auto afuera y sonó la alarma. Cuando suena la alarma, le habíamos abierto los chakras, habíamos terminado de abrir los chakras a todos los alumnos. Suena la alarma, va afuera, le habían querido abrir el auto para robárselo, o robarle pasacafé en ese entonces. Sí. Bueno, salió afuera, corrió, el tipo que estaba manejando el auto la alarma sonaba, para abrirlo, dispara. Cuando dispara el tipo, entra el alumno de nuevo después, cuando se fue, y le metimos los chakras, totalmente bloqueado. La emoción, la rabia, el enojo, es así. ¿Y de qué manera se abren? Disculpe la ignorancia, María Esther, pero ¿de qué manera se abren y se cierran? ¿Cómo Responden a las emociones. Según la emoción, o están bien o están mal.
Cuando están mal, vos estás mal, porque tu organismo, los órganos que responden a ese chakra, no reciben la energía que tienen que recibir. Y cuando uno siente La esa... energía está en el éter. María Esther, y cuando uno siente esa angustia, que le duele Bueno, el... ahí seguro que está bloqueado. Ah. Es total eso. De verdad. ¿Y de qué manera se abre y se cierra? ¿De qué, Bueno, nosotros... ¿Con Reiki cómo es? Por medio de los símbolos que tenemos. Eso es una técnica que se enseña cuando a los alumnos que están en Reiki, ¿no? Pero que de resultado. La gente se armoniza. Estar armonizado que es recibir por todos los chakras del cuerpo la energía suficiente para que funcione bien el organismo. Pero usted se da cuenta cuando la persona está bloqueada por... Se mide con un péndulo. Ah. Y el péndulo te dice si está bien o está mal. El péndulo es maravilloso lo que pasa. Cuando los chicos se inician, vos les haces hacer un círculo con una marquita en el medio. El péndulo lo ponen y con el pensamiento piden el giro energético que cada uno tiene. Y el cristal, el péndulo, responde y le marca para qué lado del giro. Gira en virtud del giro que tiene la persona. Por eso, bueno, hay cosas que son incomprensibles para el común denominador de la gente, pero la ciencia actúa. Viene al centro Anamcara. La tenemos grabada desde Córdoba, ¿sí? Porque viene a Rosario a hacer un taller, ¿sí? Aromaterapia y ella dice que hay que tener un botiquín, ¿sí? Tenés que aprender a tener un botiquín. Pero bueno, ella te lo cuenta, ¿sí? Acá la tenés. Mi nombre es Carolina Quilano, Sí. trabajo varias técnicas, entre ellas aromaterapia, y es con ello, con aromaterapia, que es que voy a visitar Anamcara, allí en Rosario, para dar un taller de botiquín básico de aromaterapia. Ah, un botiquín. Ah. Exacto, la idea es que la persona pueda aprender con pocos aceites, para no armar mucho barullo en la cabeza, tener 5 o 6 aceites que sabe que le pueden cubrir varias cuestiones cotidianas que podemos llegar a tener en la casa, desde una indigestión, un corte, me resfrío, todas esas cosas que nos van pasando día a día. En vez de tener un botiquín de remedios, tenés un botiquín natural. Claro. Yo no reniego de la medicina alopática, como se le dice, pero yo por ahí digo, si te duele la cabeza, que no es un mal mayor, uno puede resolverlo de manera natural sin tantos efectos secundarios o químicos que metemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo resolver esas cosas que podemos apelar a lo natural sin ensuciar tanto el cuerpo con cuestiones químicas? Yo comentaba que cuando yo empecé, enamorada como estoy de los aromas, pensaba que todo el mundo quería ser aromaterapeuta, más o menos. Entonces daba un curso largo para personas que se querían dedicar a la aromaterapia. Pero luego me di cuenta que la persona, digamos, común, que tal vez no le interesa ser aromaterapeuta, pero sí le interesa cómo usar los aceites en su casa, o hacerse un jabón, entonces empecé a crear talleres con temáticas específicas, y que en un taller de aproximadamente 4 horas yo te brindo la información para que vos aprendas a hacer fórmulas, a salir, a pensar en que, bueno, si tengo tal aceite, ¿cómo armar yo mi propia fórmula? Que uno pueda aprender a pensarlo, saber cuánto puede diluir un aceite, todas esas cosas. Y en cada taller se ve algo específico. En este, por ejemplo, es eso, cómo armar un botiquín para la casa. Y con un par de aceites que yo tengo, cubro varias cosas. No me hace falta que a su vez, de repente, yo uso una lavanda para cicatrizar o para poder sanar una quemadura, pero también la puedo usar para dormir, ¿sí? O para el acné, o si tengo caspa. O sea, es un aceite que
se va diversificando. Y en mi casa, la verdad, no hay medicamentos así para aspirinas y esas cosas. Y el poder cicatrizante y curativo de la lavanda, yo tuve la oportunidad de vivirlo quemándome la mano con la chapa del horno. Quemadura de muchísimo dolor, y la lavanda me ayudó tremendamente a recuperar la mano. No es lo mismo la planta que uno puede usar, por ejemplo, en un té, ¿no? Yo me hago un té de menta, por ejemplo, Sí. a un aceite esencial de menta. No, a través de la planta vos no enseñás, no llegás al aceite. Lo que pasa es que, yo lo que les explico a las personas, los aceites esenciales que se consideran el alma de la planta, a veces, para que se den una idea, de 1 tonelada de planta se saca 1 litro de aceite o 25 litros de aceite. Lleva todo un proceso en lo que se extrae, como se le dice, el alma de la planta. Es una concentración muy grande y por eso se usan gotitas. Ahora entiendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy tomando un té de menta, estoy tomando aceite también esencial de menta, pero en una dilución muy grande porque es lo que corresponde a esas hojitas que están. Bien. ¿Sí? Bien. En cambio, los aceites esenciales son una concentración mayor de lo que son el alma de la planta y los principios activos de las plantas. Bien. Bueno, entonces te esperamos cuando en Rosario para que nos enseñe aromaterapia y el botiquín para tener en casa. Para tener en la casita y poder curarse de manera sana y perfumados encima. Es este sábado, 7 de julio, a las 15 horas, en el Centro Holístico Anamcara. Está en 3 de febrero 2077. ¿Sí? Y tienen tiempo hasta el jueves de inscribirse, porque ahí me tienen que pasar toda la info, así yo llevo los materiales. Bueno, y ahora viene un querido amigo. Yo siempre lo digo porque lo quiero, es de tantos años que lo conozco, Oscarcito Barrio Nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, charlamos sobre su gremio, las elecciones, el paro, el gobierno nacional, y bueno, estamos en ebullición. ¿Qué pasa? ¿Explota o no explota? Todas las voces, todas, y Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Cerró otra vez con una enorme cantidad. Todavía no cerró porque hay que contar los votos que uno tiene, ¿no? Pero creo que como hace muchos años no hay dificultad y siempre son tolerantes con mi careta. Y no volvemos a estar. No tuvimos presentación hace muchos años, desde los 80 que no tenemos más oposición. Y sí, si alguna vez tuvimos oposición, que no era oposición éramos nosotros, donde yo no podía ser candidato porque estaba expulsado. Y mis viejos compañeros, a quien hoy volvemos a ser nuevamente amigos, y somos amigos, siempre fuimos amigos, pero bueno, en aquel tiempo se me expulsó por ser partícipe de la política y nuestro estatuto no permitía participar en política. O sea que rompí el estatuto de un gremio que fue creado por gente del antiperonismo. Y yo, como siempre, nunca leí el estatuto de mi sindicato. Entonces fui a participar en política. Y como participé en política con José María Bernet, en el gobierno de José María Bernet, yo asumí como secretario de Estado de Trabajo. Y hoy, mira, ese es un orgullo tan grande que tengo, más allá de lo bien que nos llevamos entre todo el gabinete, incluso con el Poder Legislativo. Y hoy veo que la casa que elegí en aquel tiempo está siendo
restaurada como edificio histórico de la ciudad, porque era la ex casa de los gobernadores de la provincia de Santa Fe. El Gabinete Nacional creo que no tiene ningún tipo de sentimiento con la clase humilde. Creo que es lo peor que puede haber hecho. Y a veces me duele que el país atraviese la situación que está atravesando, donde los ricos cada vez son más ricos y lo peor, que no enriquecen al país, se lo llevan afuera del país. La mayoría del Gabinete Nacional ha tenido el dinero, ¿cómo se dice?, en paraísos fiscales. Entonces, este tipo de cosas realmente duele y está fagocitando una actitud del pueblo. Y el pueblo a veces tiene como una especie de lanza que va adelante y sin mirar en qué. A veces uno mira lo que pasó en un cruel y triste pasado, que fueron en los gobiernos donde la administración era de Martínez de Hoz, y hoy esto está pasando así. Si yo te decía los otros días, es un gobierno oligarca, de un sector pudiente que gobierna para ellos. Lo que lamentablemente va a pasar quizás es la gente que tiene necesidad y rencores muy fuertes porque se están viendo morir de hambre a sus hijos. Los pobres están prácticamente sepultados con la política de este hombre. Entonces, este hombre, digo, no es así, la política de un gobierno, ¿no?, de un gabinete nacional, que son gente, yo te diría, mal enriquecido, todos aquellos que tenían el dinero en el exterior, por ejemplo, y que son muchos. Es decir, el manejo oligárquico siempre fue así, es decir, es el gobierno de muy pocos para ellos exclusivamente. Entonces, hoy el trabajador y el que no trabaja está dispuesto a cualquier tipo de actitudes. Entonces, me duele esto porque la democracia es muy linda, la democracia es sana, pero ya no podemos decir lo mismo. Creo que se viene, digamos, un temporal muy fuerte, un huracán muy fuerte de gente que no tiene otro destino más que pelear para tratar de resarcirse al menos con esto que es el hambre. Es una agonía, pero yo creo que el pueblo siempre es paciente. Y decía Perón, es cuando los pueblos agotan la paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Creo que eso está ahí, está muy cerquita, y hasta ahora lo más tolerante hemos sido aquellos que participamos del equipo sindical, de la representación de los laburantes. Y en esa representación de trabajadores, tenemos tipos que son conscientes y tratan porque la democracia les hace bien, y ellos tratan de atemperar. Pero también después sus propios trabajadores los condenan, o nos condenan, para decirlo bien, nos condenan. Y los trabajadores dejan de creer en la dirigencia sindical. Y además por ahí, no son muchos, pero hay tipos que sus opulencia como dirigentes sindicales dañan mucho, no solamente al laburante de por sí, sino a todos aquellos que nos abocamos a la causa de los laburantes. Entonces, este tipo de actitudes nos están dañando, pero creo que la tenemos que superar. Creo que en unos poquitos días nos vamos a juntar en Provincia de Buenos Aires un gran equipo o muchísima gente que tiene que ver con el sindicalismo, donde ya tengo entendido que me convocan mañana ya sabremos en qué lugar de la provincia hacemos una reunión de todos aquellos dirigentes que tratamos de pensar, tratamos de, en la medida de lo posible, de ser sabios y prudentes, como nos decía el general. Centro Médico Traumatológico, cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini, Alén 1051, teléfono 421-1239, Rosario.
Bueno, ya llegamos al final del valor de vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Viste que con este frío tomamos unos matecitos, unos bizcochitos, nos quedamos en la cama mirando el valor de vivir. Nos vemos.